amor por la Hola, patria. ¿cómo se encuentran, queridos amigos, queridos patriotas? Eh, Quiero tocar un tema que se nota bastante complejo, puede tener diferentes interpretaciones. Se trata de lo siguiente: hay críticas bastante fuertes por la inacción de las Fuerzas Armadas en relación a lo que está pasando en la Araucanía. Se dice que hay cuestionamientos generados porque las Fuerzas Armadas, esta es la versión que está circulando y yo se las presento a ustedes para que cada uno lo tenga como un tema de análisis, un tema de conversación, para ver qué opinan ustedes al respecto. Y también, obviamente, pueden poner sus comentarios acá en la comunidad de nuestro canal para que iniciemos una especie de debate en relación a este tema. ¿Qué es lo que pasa realmente? Resulta que ante la polémica y cuestionamientos generados porque las Fuerzas Armadas no actuaron o no habrían actuado a tiempo por los ataques registrados el martes en Curanilahue, dice que pese a ser advertidos de los hechos, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán cuando esté en peligro la vida de una persona. Además confirmó que están investigando los registros aportados por Forestal Arauco. Eh, Tenemos que tratar de darle sentido a lo que está pasando acá. La gente está diciendo que los militares, en este caso las Fuerzas Armadas, no actuaron oportunamente. Y por otro lado tenemos que la delegada presidencial del presidente de curso Gabriel Boric dice que las Fuerzas Armadas actuarán cuando estén en peligro la vida de las personas. Bueno, habría que comunicarle a esta señora delegada presidencial que en estos momentos, en este mismo momento, en este mismo minuto, si usted va para la Araucanía o para la macrozona sur en general, se da cuenta que frente a los grupos subversivos la vida de las personas está en peligro en todo momento. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, se refirió a la polémica por la inacción de las Fuerzas Armadas ante el aviso de ataques en Curanilahue, que dejaron 4 vehículos absolutamente quemados. ¿Y qué dice la delegada presidencial? Dice que no, pues bueno, finalmente lo que está diciendo, no, oye, tranquilos, que para quemar camiones, para quemar vehículos, para quemar maquinaria agrícola, maquinaria forestal, están autorizados. Recién, cuando esté en riesgo la vida de las personas, vamos a actuar. ¿Eso es lo que está diciendo? Por lo menos eso es lo que yo entiendo de lo que está diciendo. Según indicó esta señora, las Fuerzas Armadas y de Orden intervendrán en flagrancia en medio del estado de excepción solo cuando esté en peligro la vida de las personas. A ver, ¿qué es lo que tenemos que sacar claro acá? ¿Qué es lo que está diciendo, qué es lo que está queriendo decir esta señora Dresner, que es la delegada presidencial? Dice, solo cuando esté en riesgo la vida de las personas. Entonces, esto está diciendo que pueden estar quemando un camión, pueden estar quemando vehículos, pueden estar quemando maquinaria forestal, pueden estar destruyendo una casa, prendiéndole fuego, quemándola o balaceándola, y no van a hacer nada porque finalmente, o sea, si destruyen un camión cuyo conductor no esté arriba, no está en riesgo la vida de una persona. Es decir, ¿cuál es la lógica? ¿Chipe libre finalmente para los subversivos para que destruyan todo lo que encuentren a su paso? Eso es lo que está queriendo decir la señora delegada presidencial. Eso es lo que no entendemos. Se aseguró también de parte de esta señora que se está investigando el curso de la información aportada por la Forestal Arauco. El gobierno, en la voz del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, bueno, y también en la señora delegada presidencial, pues sí, la delegada presidencial y representante también del gobierno, así como lo es Monsalve, así como lo es Isquiasiches, la ministra ausente.
¿Y qué dijo Manuel Monsalve? Anunció lo que ustedes ya se imaginaron, que le pedirán explicaciones a las Fuerzas Armadas por no haber actuado en medio de ataques incendiarios ocurridos en las provincias de Arauco, en específico por no aplicar el concepto de flagrancia frente a los datos que eran aportados por Forestal Arauco. Estamos viendo que de esta forma el gobierno, al parecer, por la inacción que hubo de parte de los órganos de seguridad, le va a cargar absolutamente, le va a echar la culpa, por lo que se está viendo, a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, la delegada presidencial dijo que ya se puso en contacto con el jefe de la Defensa Nacional en la zona, el contraalmirante Juan Pablo Zúñiga, para investigar el curso de la información aportada por la Forestal y saber a quién se le hizo llegar y por qué canales. Es decir, cómo fue este intercambio de información. La Forestal está diciendo que ellos informaron a las fuerzas de seguridad que estaban siendo atacados, que estaban empezando a ser quemados sus camiones. Pero dicen que pasó rato y no recibieron ningún tipo de ayuda. Posteriormente le preguntaron si existía alguna directriz del gobierno en medio del estado de excepción para actuar o no en una situación de flagrancia y posible enfrentamiento. La delegada Dresner dijo que si está en peligro la vida de una persona, simplemente están en su legítimo derecho y obligación de actuar las Fuerzas Armadas, y en ese caso el gobierno le brindará un respaldo absoluto a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero esto es lo que sale de aquí para afuera. No sabemos finalmente, llegado el caso, qué va a pasar o cuáles son las órdenes internas, porque a lo mejor hay órdenes internas que nosotros desconocemos y que estas personas se las tienen absolutamente guardadas. Recordemos que el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, indicó que las Fuerzas Armadas se restan de actuar en medio del estado de excepción debido al carácter de acotado, así como también por la falta de apoyo político. Lo que está diciendo el diputado Sergio Bobadilla es bastante grave, porque les vuelvo a repetir lo que dice el diputado Sergio Bobadilla. Dice: las Fuerzas Armadas se restan de actuar en medio del estado de excepción debido al carácter de acotado, como también por la falta de apoyo político. Entonces, con esto, el diputado Sergio Bobadilla está diciendo que las Fuerzas Armadas están solamente allí de adorno y que no quieren meterse en problemas porque no cuentan con el apoyo del poder político. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque recordemos que también se ha dicho que este tema del estado de excepción acotado es solamente una palabrería del gobierno, porque finalmente el jefe de la defensa, que está a cargo de las fuerzas militares, ha dicho en varias oportunidades que él está a cargo de un estado de excepción constitucional, sacándole ese apellido de acotado. Por otro lado, el diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana pedirá la creación de una comisión investigadora para indagar responsabilidades políticas en medio de los hechos de violencia y el robo de madera en las provincias de Arauco y la región de la Araucanía. Está, como ustedes pueden ver, complicándose este tema. Ahora, se dice que mediante drones, la Forestal Arauco informó y siguió en tiempo real, es decir, en flagrancia, el accionar de los sujetos armados, quienes incluso tuvieron tiempo de almorzar en el lugar, situación que informaron a los carabineros de la provincia de Arauco y a las Fuerzas Armadas. Según precisó una fuente, a las 10 horas alertaron a las Fuerzas Armadas sobre el ataque y la posibilidad de seguir mediante GPS la camioneta robada. Una hora más tarde, informaron la ruta en la que escaparon.
los delincuentes subversivos y que a las 13:30 llegaron a las cercanías de Cañete. Fueron más de 3 horas de rastreo de sus movimientos. En este lapso incluso se dieron el tiempo para detenerse a comer en una especie de picnic los subversivos sin que en la boca de la gente de la forestal no llegara ningún encargado, ningún funcionario, no llegara finalmente el personal de las Fuerzas Armadas que está encargado de la seguridad. Esa es la versión que presentó la gente de la forestal. Dejo este tema acá para que aquí abajo comenten, queridos patriotas, queridos amigos, comenten la noticia, opinen qué es lo que creen ustedes que pasó acá. Y a las personas que no están suscritas al canal, las invito a suscribirse y ser parte de esta comunidad. Nos vemos. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and